¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Plachan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 266 del manga Tokyo Revengers. Pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y apoyen el demás contenido del canal. Es gratis y me ayudan bastante. Pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula Convirtiendo la visión en una realidad. En el capítulo anterior, Takemichi y Baji hacen que Mikey reaccione y vuelva en sí, antes de que cometiera un terrible error en su vida. Iniciamos el día en que Mikey conoció a Takemichi, viendo todos, incluido Draken, mirando este evento. Mikey, ¿realmente eres un estudiante de secundaria? Mikey recuerda los momentos previos a que interrumpiera la pelea de Takemichi con Kiyomasa. Este observa lo que pasa atento mientras come un dorayaki. Mikey del futuro, Hanagaki Takemichi. Takemichi, no puedo rendirme, no pienso perder. Al escuchar estas palabras, Mikey se queda pensativo. Ahora pasamos al momento donde Takemichi se interpone entre Mikey y Kazutora, pues Mikey está a punto de matarlo a golpes. Mikey del futuro, no eres alguien fuerte, e incluso si no puedes ganar, siempre te vuelves a levantar, aunque te pongas a llorar con facilidad, y de cualquier forma, antes de que me diera cuenta, tú ya estabas en medio de todo. Mientras dice esto, vemos la escena donde Takemichi, en el arco de Tenjiku, alza su brazo en señal de que puede continuar peleando, para motivar a sus compañeros a seguir. Takemichi, yo no he perdido. Mikey del futuro, Takemichi, ¿por qué tú? Ahora volvemos al presente, donde Takemichi tembloroso se reincorpora, viendo frente a él a un Mikey consumido por sus impulsos oscuros. Este voltea y ve a Takemichi. Mikey, ¿por qué vuelves a ponerte de pie? ¿Acaso piensas que puedes vencerme con todo lo mal herido que te encuentras? Takemichi, yo te hice una promesa en el futuro. Al oír estas palabras y ver que a pesar de estar sumamente herido, Takemichi aún tiene en sus ojos una gran determinación, Mikey se queda muy sorprendido. Takemichi, y también le hizo una promesa a Baji-kun. Aquí Takemichi recuerda el momento en el que Baji lo deja todo en sus manos. Baji, tanto Mikey como la toman, te los encargo a ti. Ahora recuerda cómo también le prometió lo mismo a Draken. Takemichi, y también a Draken-kun. Draken, dejo a Mikey en tus manos. Takemichi, es por eso que definitivamente no pienso perder. Takemichi cierra su puño y corre hacia Mikey, listo para darle un golpe, pero Mikey sin mucha dificultad le da una patada en la cara, mandándolo lejos de él. A lo lejos Mikey lo mira, mientras Takemichi piensa y recuerda a Hina antes de irse a la batalla final. Takemichi, si sigo recibiendo golpes así, podría llegar a matarme. Hina, deberías decir lo que realmente sientes como se debe. Takemichi, tengo miedo, quiero huir. Mikey se queda sorprendido y sin entender cómo lo hace, pues gracias a estos recuerdos, Takemichi se levanta una vez más, y su determinación sigue intacta. Takemichi piensa, ya he dejado el miedo atrás, soy el único que puede salvarte de esa oscuridad. Al decir esto, vemos al Mikey del futuro volteando a verlo. Sin más, Takemichi corre hacia Mikey una vez más, soltando un enorme grito de guerra. Sin embargo, el resultado es el mismo, pues Mikey le da otra patada en la cabeza mandándola a volar. Mikey lo observa atento, mientras Takemichi sigue en el suelo. Ahora vemos a Kisaki, Izane y Mikey del futuro. En una genial página completa, vemos todas las muertes que ha tenido que presenciar y soportar Takemichi a lo largo de su viaje. Ante la sorpresa de Mikey, Takemichi se vuelve a parar una vez más, y su determinación sigue intacta. Takemichi, solo yo puedo salvarte. Takemichi se lanza de nuevo al ataque gritando lo más fuerte que puede, pero Mikey lo recibe con una patada haciéndolo caer. Takemichi, ¡aún no! ¡Aún no! Mikey se prepara para recibir de nuevo a Takemichi, golpeándolo una vez más en la cara y lanzándolo lejos. Mikey, a este paso vas a morir pronto. Takemichi se para otra vez, viendo a Mikey cómo a este le cuesta mantenerse en pie, pues se tambalea de un lado a otro, pero al ver sus ojos, estos siguen teniendo su determinación intacta. Aún así, los golpes que ha recibido le han afectado bastante, pues comienza a ver borroso. Takemichi piensa, mi vista se está poniendo borrosa y me zumban los oídos, pero no voy a rendirme. En ese momento, Takemichi tiene una visión del futuro, en la que Mikey lo patea una vez más en la cabeza. Takemichi piensa, ¿una visión del futuro? ¿Pero cuándo? Al voltear ve que Mikey está frente a él, quedando sorprendido, volviéndose realidad la visión que vio, pues Mikey lo patea. Takemichi, ¿era justo ahora? Terminamos con la frase,
¿Las visiones del futuro han evolucionado? ¿Qué es lo que está pasando? Esa detective es la pregunta correcta. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video, pues el final del pasado de Mikey llegó a su final. Sinceramente me hubiera gustado que se desarrollara un poco más, viendo su punto de vista en las muertes de Emma, Isana y Draken, pues también fueron eventos determinantes para que terminara en donde está. Por otro lado, la pelea que está teniendo Takemichi es tal cual como la imaginaba, viéndose a Mikey muy superior, a tal punto que Takemichi no puede ni tocarlo, pero ya sabíamos que él se pararía las veces que fueran necesarias, encantándome cómo sus recuerdos lo motivan a no darse por vencido, dejando de lado, como dijo, el miedo, para finalmente ver un rayo de luz y poder hacerle frente a Mikey, pues la única opción que tiene ahora es usar sus visiones para poder anticipar las patadas de Mikey, y así poco a poco ir alargando la pelea y cansar a Mikey, pues él no está acostumbrado a peleas largas, teniendo ahí la ventaja que tanto necesita Takemichi. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y si creen que Takemichi le dará la vuelta a esta situación. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Plachan fuera.